Bienvenidos a un programa más de Coram Deo con el pastor Cristian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo. Imagínate participando en un grupo de estudio bíblico en una sala de una casa. Se lee un pasaje de las Escrituras, tal vez un versículo denso de las cartas del apóstol Pablo o una parábola desafiante de Jesús. Tras un momento de silencio, el líder mira al grupo y hace la típica pregunta: ¿y para ti qué significa este versículo? Uno a uno, los participantes comienzan a compartir sus impresiones. Alguien dice: a mí me parece sentir paz. Otro se suma y dice: para mí significa que debo ser más tolerante. Levanta la mano a alguien más y exclama: en mi opinión, esto se refiere a liberarnos de las estructuras. Al final de la noche, el grupo se retira con la sensación de que el texto bíblico es una especie de espejo maleable, que se adapta mágicamente a las necesidades emocionales, preferencias, opiniones individuales de cada lector. Esta escena, estimado oyente, tan común en la Iglesia contemporánea, es el reflejo de lo que podríamos llamar la hermenéutica del individualismo expresivo, propia de nuestra generación de redes sociales, donde cada persona reclama el derecho de traer su propio significado al texto, dictando lo que es verdad según su propia experiencia subjetiva. Es el equivalente a contemplar una obra de arte moderno abstracto donde el espectador es quien debe contemplar el significado del lienzo. Pero cuando nos acercamos a los grandes maestros de la pintura clásica, entendemos que ellos hicieron todo el trabajo por nosotros. No tenemos que inventar el significado, sino contemplar y descubrir la intención del pintor. ¿Cuánto más ocurre esto cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios? Bienvenidos a un nuevo episodio de Coram Deo, estimado oyente, un espacio diseñado para ayudarnos a pensar, a creer y vivir conscientemente delante del rostro de Dios. Hoy nos adentramos en una doctrina que es el pilar de la interpretación bíblica reformada y la guardiana de nuestra salud teológica. Hablamos acerca de la interpretación de la Biblia. La gran pregunta que debemos responder es: cuando abrimos las páginas de las Sagradas Escrituras, ¿quién tiene el derecho final de decidir lo que Dios quiso decir? ¿Depende el significado de la Biblia de la autoridad de la Iglesia, de la genialidad de los académicos o de nuestros propios sentimientos, de nuestras impresiones del momento? Para responder a este enigma, estimado oyente, que define el curso de nuestras vidas, la teología reformada y confesional nos redirige en una verdad monumental plasmada en el capítulo 1 del párrafo 9 de la Confesión de Fe de Westminster. Allí se establece con absoluta claridad: el principio infalible de interpretación de la Escritura es la Escritura misma y, por tanto, cuando hay una pregunta sobre el verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, el cual no es múltiple sino uno, éste debe buscarse y conocerse por otros lugares que hablen más claramente. Ahora, detengámonos un momento. Detengámonos a desglosar el pensamiento teológico de esta breve declaración histórica. La confesión nos habla, en primer lugar, de una regla o principio infalible de interpretación. ¿Por qué la Escritura es su propio intérprete infalible? Bueno, porque el autor primario de los 66 libros de la Biblia no es el hombre, sino Dios mismo. Como nos enseña el apóstol Pedro en su segunda epístola en el capítulo 1, los versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debido a que el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia, estimado oyente,
Existe en ella una consistencia perfecta, un acuerdo y un consentimiento asombroso de todas sus partes, y una armonía doctrinal que es inquebrantable. Por lo tanto, la Biblia no es una colección fragmentada de ideas humanas que son contradictorias, sino una revelación orgánica, unificada, que debe leerse como un solo libro. Cuando nos encontramos ante un pasaje oscuro o difícil, no tenemos que recurrir a revelaciones secretas ni a misticismos orientales, ni a la autoridad de un papa o un magisterio humano. Debemos permitir que la luz de los pasajes que brillan con total claridad disipe las sombras de aquellos que nos resultan más complejos. Este método no es un invento del siglo XVII. Es el patrón que vemos en las Escrituras mismas. En Hechos capítulo 15, estimado oyente, cuando los apóstoles, los ancianos, se reunieron en el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén para determinar si los gentiles deberían circuncidarse, ahora nos preguntamos cómo ellos resolvieron esta controversia. Sin duda, no apelaron a una corazonada mística ni a la opinión popular de la cultura. El apóstol se levantó y en los versículos 15 y 18 declaró, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, pasando a citar el libro de Amós para interpretar la realidad presente a la luz de la palabra de Dios escrita. Los apóstoles usaron la escritura para interpretar la escritura. Sin embargo, para valorar adecuadamente este principio de la Reforma, debemos contrastarlo con el gran error que asedió a la Iglesia durante la Edad Media. A lo largo de los siglos medievales, bajo la influencia de teólogos escolásticos y basándose en las ideas primitivas del teólogo Orígenes del siglo III, quien propuso un enfoque hermenéutico triple en su tratado sobre los principios, la Iglesia romana desarrolló el método de interpretación conocido como la cuadriga, o el sentido cuádruple de la Escritura. Este sistema enseñaba que cada versículo de la Biblia contenía 4 niveles de significado completamente distintos e independientes entre sí. El primero era el sentido literal, que simplemente narraba los hechos históricos. El segundo era el sentido alegórico, que te decía qué debías creer doctrinalmente. El tercero era el sentido moral o tropológico, que te indicaba cómo debías actuar en tu vida diaria. Y el cuarto era el sentido anagónico o celestial, que apuntaba hacia el futuro y a las realidades eternas. Aunque en manos de maestros piadosos, este método a veces buscaba conectar el Antiguo Testamento con Cristo. Con el paso del tiempo se convirtió en un desastre pastoral. La Biblia se transformó como un hocico de cera que los intérpretes podían moldear a su antojo, inventando las alegorías más descabelladas y caprichosas para justificar tradiciones humanas que Dios jamás había mandado. Al final, el creyente sencillo se sentía completamente inútil para leer la Biblia por sí mismo, pensando que sin la guía experta y mística del sacerdote, jamás podría descifrar los niveles ocultos del texto. Ahora bien, la Reforma protestante rompió estas cadenas de tiranía hermenéutica al recuperar una verdad liberadora. La Escritura no tiene múltiples sentidos contradictorios, sino un solo sentido verdadero, pleno y coherente. Durante los debates de la Asamblea de Fe de Westminster, los teólogos discutieron intensamente si debían usar el término sentido literal de la Escritura. Con gran sabiduría, y podríamos decir precisión teológica, decidieron optar por la frase verdadero y pleno sentido de cualquier escritura. Ahora, ¿por qué tomaron esta decisión? Bueno, porque en aquel entonces, al igual que hoy, la palabra literal corría el riesgo de interpretarse de manera chata, hiperrealista o racionalista, despojando al texto de su belleza literaria. Al hablar del sentido verdadero y pleno, los reformadores explicaban que el significado de un pasaje
es aquel que el autor divino pretendía comunicar originalmente, respetando el género literario del texto. Cuando leemos Génesis, capítulo 3, verso 15, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, el sentido verdadero y pleno no es literalista. No estamos hablando de un accidente en un jardín con un reptil físico, sino que es un sentido profundamente figurado y profético que apunta a la victoria de Jesucristo sobre Satanás en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dice en Mateo capítulo 5, verso 29, que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y lo eches de ti, el sentido verdadero y pleno no es una orden de automutilación física, sino un uso magistral de la hipérbole literaria para enseñarnos la radicalidad con la que nosotros debemos combatir el pecado en nuestras vidas. Como bien advertía el teólogo reformado Francis Turretin, afirmar que el sentido es uno no significa que sea siempre simple o plano. En las profecías bíblicas, estimado oyente, por ejemplo, existe un sentido compuesto donde hay un cumplimiento histórico parcial y un cumplimiento tipológico pleno en Cristo, pero ambos forman parte de un único e integrado diseño redentor del Espíritu Santo. Esta comprensión del sentido único de la Escritura nos confronta directamente con las corrientes hermenéuticas de nuestra cultura contemporánea. Por un lado, nos protege del subjetivismo emocional. ¿Cuántas veces escuchamos en círculos cristianos a personas que justifican una doctrina antibíblica o una decisión moral cuestionable diciendo: es que yo oré al respecto y el Espíritu Santo me hizo sentir en mi corazón que este pasaje significaba esto para mí? Hermano, hermana, debemos ser categóricos. El Espíritu Santo jamás contradice en tu corazón lo que ya ha revelado con perfecta claridad y coherencia en las páginas de su palabra escrita. El Espíritu Santo no te dará una interpretación privada que viole el contexto gramatical e histórico del texto sagrado, porque Él es el Dios de la verdad y de la consistencia perfecta. Por otro lado, esta doctrina nos guarda del peligro de la idolatría intelectual o la dependencia de celebridades de Internet. En la era de la información, es sumamente fácil caer en la pereza espiritual de no estudiar la Biblia por nosotros mismos y simplemente adoptar de manera ciega las opiniones de nuestro predicador favorito de YouTube o las notas de nuestra Biblia de estudio preferida. No caigas en este error, estimado oyente. Tu fe no debe descansar en la sabiduría o el carisma de hombres piadosos, sino únicamente en el poder que Dios ha revelado en su palabra. Las notas de estudio, los comentarios bíblicos históricos como el de Matthew Henry o los comentarios de Juan Calvino son herramientas maravillosas, son herramientas útiles que debemos usar con gratitud para edificar nuestro entendimiento, pero siempre bajo el filtro final de que la Biblia es el único estándar que juzga a todos los demás escritos humanos. Esto nos lleva directamente al capítulo 1, párrafo 10 de nuestra confesión, donde se proclama al juez supremo ante toda controversia. Y dice, y cito, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias de religión y por el cual deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas de los hombres y los espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no pueden ser otro sino el Espíritu Santo que habla en la Escritura. ¡Qué declaración tan liberadora, estimado oyente! El Espíritu Santo hablando en la Escritura es el tribunal de apelación final. Cuando Cristo confrontó a los saduceos en Mateo capítulo 22, el verso 29, sobre el tema de la resurrección, noten que él no apeló a tradiciones rabínicas acumuladas, y él les dijo con firmeza: erráis
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero si el Espíritu Santo habla en la Escritura y si la Biblia es su propio intérprete, ¿por qué nosotros, los creyentes sinceros, a menudo luchamos tanto para entenderla? ¿Por qué cometemos errores y caemos en malas interpretaciones? La respuesta es que, aunque la Biblia es objetivamente clara y perfecta en sus verdades salvadoras, nosotros somos criaturas caídas, finitas y pecadoras, propensas al error y a la distorsión. El principio de que la Escritura es la regla infalible de interpretación no te hace a ti, a nivel personal, un intérprete infalible. Por eso la teología reformada enfatiza que para una interpretación correcta y transformadora de la Biblia necesitamos desesperadamente dos cosas: el trabajo diligente en el uso de los medios ordinarios y la obra de iluminación del Espíritu Santo. Existe una diferencia abismal simplemente en leer la Biblia para cumplir con un plan de lectura anual y estudiar la Escritura con reverencia y temblor. Leer es como pasar la mano por la superficie del agua. Estudiar es bucear en las profundidades para extraer perlas preciosas. El testimonio de la Iglesia Presbiteriana Reformada aquí nos recuerda, estimado oyente, que estudiar la Escritura requiere que usemos nuestras facultades intelectuales redimidas por Dios. Debemos prestar atención al contexto histórico que se escribió el pasaje, a la estructura gramatical del idioma original en hebreo y en griego, y al género literario del texto. No interpretamos una carta doctrinal de Pablo de la misma manera en que interpretamos la poesía lírica de los Salmos o los dichos breves de los Proverbios. Y junto a este esfuerzo intelectual, debemos vivir una actitud de constante dependencia y oración, clamando por la iluminación del Espíritu Santo. Como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, en los versículos 12 al 14. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La iluminación, estimado oyente, no es recibir luces nuevas o revelaciones místicas secretas que no están en el texto. La iluminación es la obra del Espíritu Santo que toma el velo de nuestro orgullo, que toma el velo de nuestro pecado, abre nuestros ojos espirituales ciegos y nos permite ver la belleza, la verdad y la gloria de lo que Dios ya ha revelado de una vez y para siempre en la palabra escrita. Y todo este glorioso esfuerzo hermenéutico, querido oyente, tiene un enfoque enteramente cristocéntrico y redentor. La Biblia no es un libro de autoayuda, ni es un código ético plano, tampoco es una enciclopedia de datos históricos curiosos. Es la historia del rescate de una humanidad caída por parte del Dios Trino, consumada en la persona y en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, una correcta interpretación de las Escrituras siempre nos conducirá a fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando comparamos Escritura con Escritura, descubrimos conexiones divinas, asombrosas, que nos muestran el rostro del Redentor. Por ejemplo, cuando leemos en Isaías capítulo 6 la gloriosa y temible visión del profeta contemplando al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclaman Santo, 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 nuestra mente se estremece ante la majestad de Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, el versículo 41, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento a través del apóstol Juan al declarar de manera asombrosa: Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló de él. La gloria que Isaías vio en el templo era la gloria de Jesucristo antes de encarnarse. Al interpretar la Escritura con la Escritura,
La majestad del Antiguo Testamento se conecta perfectamente con la gracia del Nuevo Testamento, revelándonos la hermosura de nuestro Salvador. Querido oyente, que me escuchas, en la quietud tal vez de tu día, te invito a examinar con total honestidad la manera en cómo te acercas a tu Biblia. Cuando abres este libro sagrado, ¿lo haces buscando simplemente justificar tus propias opiniones, amoldar la verdad eterna de Dios de tus deseos temporales y buscar una confirmación fácil que no altere tu estilo de vida ordinaria? ¿Tratas la Biblia como una lista de mensajes que me agradan hoy o como una palabra soberana que exige la rendición total de tu mente, tu voluntad y tus afectos? ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo diligente de estudiar la palabra con humildad, con oración, con paciencia, en comunidad con la Iglesia, ser guiado por el Espíritu de gracia? ¿O prefieres continuar viviendo del alimento predigerido de las emociones del momento y las opiniones de los hombres? Teniendo ante ti la voz viva, esa voz coherente, infalible, perfecta, unificada del Espíritu Santo de Dios, diseñada para revelar la gloria de Jesucristo y transformar cada rincón de tu existencia ordinaria. ¿Cómo estás viviendo esto delante del rostro de Dios? Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.